lo que nos ha quedado de la familia es como ponerle el corazón a lo que hacemos, ¿cierto? Como hacerlo de la mejor manera. Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro podcast llamado Calle Boca, con la presencia y la participación especial de la abuelita contándonos un poco de sus historias y sus anécdotas. También de una vez quiero aprovechar para decir que nosotros todos te admiramos, prima. Eres yo creo que la cúspide intelectual, académica del conocimiento de nuestra familia. Nosotros sentimos una profunda admiración por ti y tú eres un ejemplo vivo o sea, un ejemplo claro de que el famoso amigo del abuelito que en algún momento comentaba y decía que las mujeres para qué estudiar, bueno, para esto, para que precisamente podamos alcanzar y llegar tan lejos como tú has llegado. Si en algún momento nosotros en la familia vamos a pensar en cuán lejos hemos llegado, tu nombre va a estar siempre de primero, porque eres la persona que ha llegado más lejos y por esa razón te admiramos con mucho amor, con mucho cariño y mucho respeto. Nos hace muy felices que estés aquí con nosotros y que nos estés compartiendo ese conocimiento que no es solamente, que ya nos estás dejando claro que no es solamente académico, sino que es un conocimiento, un conocimiento espiritual, una riqueza en la conciencia también y en el alma, y eso pues es maravilloso. O sea, de verdad te digo que la admiración sigue y sigue creciendo, y gracias por acompañarnos, primita. Pues, yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado, eso sí, se los agradezco hartísimo, y pues todas esas expresiones de cariño, yo creo que todo eso que estás diciendo, las cosas que dijo antes Tato, Felipe, es cariño, sobre todo. Yo pienso una cosa, digamos que los títulos o ese tipo de cosas son como una manera de demostrar, digamos, como inversiones que uno hace en la vida, ¿sí? Entonces, sí, entonces digamos que hay una dedicación y por eso entonces muchos en la familia somos profesionales y pues entonces otros entonces han hecho maestrías y pues en mi caso pues un doctorado. Y eso es sobre todo dedicación. Yo pienso que no, y como tener objetivos, creo que eso es lo importante. Pero yo creo que todo, sí, aunque bueno, yo no soy tan disciplinada, en verdad, es algo muy extraño, no soy tan disciplinada como debería. Pero yo creo que en mi caso ha sido más persistencia. Yo creo que eso ha sido lo que más he hecho y que me ha permitido alcanzar cosas. Pero yo creo que todos en la familia hemos hecho muchas cosas muy importantes, ¿sí? O sea, yo también tengo una admiración muy profunda por todos ustedes. Porque cada uno, claro, es que cada uno con su arte o con su sabiduría en su propia rama. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, profesores. Entonces tenemos profesores de nuestras tías que han sido profesores de colegio, o mi tío Hugo. Entonces tenemos abogados como Fabián o como mi tía Sonia. O mi tío Hugo también. Pues, mi tío Hugo también. Si es que mi tío Hugo aplica en varias ramas, ¿no? Sí. Él es polifacético. Sí. Claro, y tenemos entonces los ingenieros y tenemos también un lado que es más artístico, entonces que estaría como Julián o Tato. O mi tío Tato Hugo. también es polifacético porque Tato también ha hecho ciencia, ¿no? Mi tío Hugo. Y entonces, sí. Claro, está la rama de los científicos, entonces está Felipe y Tato. Y no sé si me olvido de alguno. Pero entonces Hugo, yo creo que... ¿Cómo? Mi tío Hugo, creo que un poquito mi tío Hugo. Sí, mi tío Hugo también ha hecho ciencias, sí. Entonces yo pienso que todos hemos hecho muchas cosas muy importantes, porque yo creo que lo que nos ha quedado de la familia es como ponerle el corazón a lo que hacemos, ¿cierto? Como hacerlo de la mejor manera. Y yo creo que hay también una componente muy importante que yo he notado que mis colegas, muchos no la tienen, pero que para mí es vital, ¿sí? Sin eso yo no puedo trabajar. Y que es una componente social, ¿sí? Como de
de pensar que lo que yo estoy haciendo le puede ayudar a alguien en algún momento, ¿sí? Sí. Bueno, aprovecho y para hacer una pausa publicitaria, pues soy sismóloga, pues para el que oiga el podcast y no lo sepa. Trabajo con terremotos y pues ahorita acabó de ocurrir el terremoto de Venezuela, o ese doblete de terremotos. Y pues bueno, entonces es muy lamentable, pues espero que pueda llegar ayuda muy pronto para la gente que está allá. Pero también pues es importante en este momento mencionarlo porque para mí ha sido muy importante siempre, o sea, como un motor, es pensar que lo que yo hago le puede salvar la vida a alguien. Claro. Y yo eso también lo noto, por ejemplo, cuando yo oigo a los demás, a mis primos o a mis tíos hablando de sus profesiones y de lo que hacen, yo creo que todos siempre han tenido en mente eso, ¿no? Como el tener una proyección social de lo que hacen. Y eso sí que viene de la familia. Eso sí es una herencia que recibimos en la casa. Yo quería también ahí adicionar que, bueno, no sé si sea por todos los logros académicos que Piti tenga, pero sí siento que ese pensamiento crítico que ella tiene es muy, muy admirable, ¿no? Como que siempre se echa tremendos comentarios, no sé, como por ejemplo la analogía de ahorita del estar en la mesa, como que siempre tienes un pensamiento crítico muy bueno y muy, no sé, como acertado, sí. Bueno, eso es controversial, yo creo, porque así como el cuento de las pataletas de cuando era niña, entonces de pronto también puede caer en la pataleta del adulto. Pero creo que, bueno, sí, yo creo que ahí también hay que encontrar un balance y creo que eso es algo que todavía estoy aprendiendo. Como al poder decir algo de la mejor manera para que no se quede solamente como en la crítica y como que el otro lo vea como un ataque, sino como algo que podamos empezar una idea para que todos construyamos sobre eso, ¿cierto? Sí, no, pero por eso digo que es admirable igual el pensamiento crítico de eso, que siento que sí, igual logras transmitirlo de algún u otro modo. Y bueno, no me quiero meter en política, pero pues como lo que ha pasado últimamente, siempre has tenido una visión muy crítica y muy respetuosa, lo cual también es muy interesante. Y bueno. Pues espero que sí se vea así, como algo respetuoso. Eso sí creo que es el objetivo. Que más allá de pronto de ser de derechas o de izquierdas o de que si votamos por Cepeda o por Abelardo. Y bueno, esto también es un llamado a Ricardo Palacio para que deje de censurarnos. No, mentiras. No, yo creo que de pronto es más bien un llamado a Ricardo, bueno, a todos. Yo creo que de pronto hay como una discusión política que es interesante, que es, bueno, si yo veo una persona que piensa de un modo muy diferente al mío y que incluso raya con mi ética, ¿yo qué debo hacer? ¿Sí? O sea, yo voy y lo convenzo a toda costa o simplemente digo, no, mi ética no me permite juntarme con esta persona. Sí, eso es polémico. O sea, nosotros podríamos hacer todo un podcast de ese tema, ¿sí? Pero yo creo que de pronto también honrando la manera, por ejemplo, como la abuelita aborda la diferencia de pensamiento. Yo creo que así uno se siente de hablar con una persona que sea racista, por ejemplo, que sea algo que es muy radical, que uno le cueste mucho aceptar. Yo creo que está muy bien poder tener un debate en el que uno le diga a la otra persona, vea, lo que usted está haciendo no es correcto por esta y esta razón lógica. Y que uno puede hacerlo de un modo tan, o sea, como tan empático que la otra persona logre oírlo a uno. Yo creo que ese puede ser un objetivo. O sea, les digo, o sea, de verdad que no, yo trabajo en eso todos los días. Yo no soy la persona más, no soy un ejemplo en eso propiamente, pero creo que eso es importante. Sí, como la discusión, o sea, tratar de que la conversación sea que sume y que también construya, que logre construir o en el mejor de los casos, o en muchos casos también deconstruir pensamientos
pues que de pronto están como afianzados o que están ahí arraigados por ignorancia o desconocimiento, y que precisamente una conversación respetuosa permita pues que se construya el conocimiento basado en la verdad, basado en los hechos, en argumentos claros y respetando obviamente lo que cada persona llegue a creer o llegue a pensar. Y todo también de pronto desde una visión, no sé, diría yo como viendo que las personas muchas veces, y me incluyo a mí, somos víctimas del desconocimiento. Hay muchas cosas y cómo llegamos a ese conocimiento también en una conversación. A veces una conversación, una buena charla, compartir nuestros conocimientos de forma respetuosa nos puede sacar de esa oscuridad del desconocimiento. Y eso pues también es importante hacerlo, o sea, no cerrarse la puerta simplemente a decir, bueno, yo no hablo con gente que piense así, porque también muchas veces las personas llegan a esos pensamientos, ya sea por costumbre, por herencia, por desconocimiento, y también porque hay un afán constante bueno, esto puede sonar un poco conspiranoico, pero hay un afán constante de fuerzas externas en procurar mantenernos así, en ese desconocimiento. Entonces esas charlas y evitar que la gente hable, que la gente converse y tengan espacios de discusión. Entonces, a veces, claro, a veces uno se apasiona y de pronto a mí también reconozco que me pasa lo mismo que a ti, Piti, con respecto a esas diferencias. Uno a veces como que no, como que por lo menos en mi caso yo a veces no soy tan tolerante a eso. Y eso es un proceso que uno tiene que ir aprendiendo. Yo estoy en el proceso de aprendizaje y me falta muchísimo para tener como la templanza, para hablar con tranquilidad y para poder escuchar también cosas que me he cerrado a decir, no tendría la capacidad de escuchar eso, porque no sé, como que me negué y me negué a escuchar cosas, sí, a escuchar cosas que obviamente que no acepto y que hasta el día de hoy creo que no aceptaré nunca, pero que al final, si no tenemos esa capacidad de prestar ese espacio, de compartir ese espacio y de escuchar sin que afecte, sino escuchar para poder lograr entender en qué posición estamos y cuán factible es una conversación, entonces pues no se va a poder hacer nada. O sea, al final pues lo que siempre se ha hablado es que hay que unirnos, que hay que hablar, que hay que generar conocimiento, y ese conocimiento, una de las formas de generarlo es a través de las conversaciones y a través de las charlas con los diferentes. Entonces, pues sí es importante y yo creo que lo haces, o sea, obviamente pues es difícil también porque muchas veces creo que en las discusiones que hemos tenido en la familia y eso, también hacerlo a través de un medio como el WhatsApp, como el chat, es difícil porque a veces uno, pues en las conversaciones también están los gestos, están los tonos y eso queda fuera, digamos, de esa interacción. Entonces es complicado a veces como llegar como a un punto y Sí. pues sí, exacto, como de una charla profunda y real, sino termina siendo como pues el chiste y otros opinión, o sea, como que se desvía mucho, digamos, de esa charla. Entonces termina a veces quedando como el sinsabor de cosas que se dijeron, pero que se consideraron, pareciera como si lo hubiesen dicho de forma grosera, o pareciera, porque al final es un escrito que carece todavía, digamos, de otros elementos que ayudan a que esa interacción de la conversación sea lo más precisa. Entonces, por ejemplo, el tono en el que uno dice las cosas, sí, a veces pues uno lee y dice, ¿cómo me lo habrá preguntado? ¿Será que lo habrá dicho de una forma? Claro. Entonces Sí, eso es que es también difícil.
claro, hay otra cosa que yo les iba a decir y ahora se me olvidó. Le interrumpí para que me olvidara. No, perdón. que también, no, ya me acordé, que a mí me parece también que cuando uno está frente a frente o incluso, por ejemplo, ahorita que nos estamos oyendo, entonces no nos estamos viendo, pero tenemos ahí como es mucho más fácil hablar con sentimiento, ¿sí? O Sí. sea, como que y tener empatía. Entonces la empatía decrece en la medida en que tú pierdes esas conexiones, ¿no? Entonces si estás solo en el chat, pues la empatía es muy baja. Si tienes solamente como meetings o como cosas así virtuales, entonces pues tienes más oportunidad, pero las ventanas de tiempo son muy cortas y cuando estás físicamente, pues es cuando mejor puedes desarrollar esa empatía. Y pues ese es el problema del WhatsApp, que muchos de nosotros no nos vemos seguido, no hablamos seguido, entonces solo nos hacemos comentarios, ¿no? Básicamente, y eso, y también, o sea, los tomamos de un modo en el que sentimos que el otro no es empático, pero también nosotros fallamos en esa empatía, ¿no? Pues porque estamos en un medio que es demasiado frío, que no nos permite expresarnos bien. Exacto. Yo quería de pronto comentar una cosa, mi abuelita todavía está por ahí. Sí, claro. Ay, claro, mi abuelita y toda calladita. No, abuelita, es que yo quería como de pronto hablando de este tema que está así como muy, muy chévere. Yo creo que hay una cosa que yo creo que tú eres la más experta en eso, en la familia, que es en el aceptar que el otro piense distinto. O sea, yo creo que con todos nosotros, no sé, una familia de 100 personas que hemos transitado por esta casa y tú a todos nos has oído y todos pensamos muy distinto y de formas que yo creo que te han realmente como retado. En el sentido de que hay cosas que de pronto éticamente te ha costado aceptar, pero al final tú has sido capaz de oírnos y de aceptarnos a todos. Todos hemos encontrado como una persona respetuosa ante nuestra diferencia en ti. Yo les dije a ustedes, cuando digamos que empezamos la conversación, que les conté precisamente hablando de política, que yo en mis tiempos era algo, mejor dicho, eso era muy, ¿cómo le digo yo? Muy fuerte esa situación. Cada uno su pensamiento, su política, su lo que fuera, y la respetaba y la hacía respetar. Entonces yo les estaba precisamente diciendo o les dije al respecto, que yo siendo una persona que pues yo me había criado, mi familia eran un poquito como medio, ¿qué le digo yo? Como aferrados, digamos, a su partido. Ajá, sí. Y cuando ya mis hijitos empezaron a crecer, ya empezaron que su política, que no sé qué, yo dije, mis chiniticos, cada uno, pues no me llamaba mucho la atención que me llevaran la contraria, pero tampoco yo les decía, no señor, tiene que ser esto y esto. No, mis chiniticos, nunca porque yo le dije, bueno, pues eso son cada uno lo que piense, lo que sienta y muy respetable. Entonces yo de eso no, yo lo que les dije, lo que era, digamos, bueno, como la religión, sí, yo les como que está, como digamos, como le digo yo, como muy aferrada a eso. Y yo les daba como inculcaste, ejemplo, les inculcaste. y esas cositas. Y esas cositas, pero en cuanto a la política, cada uno, este es el momento que yo no sé cada uno qué pensará ni qué hay. No, yo, por ejemplo, lo que les decía yo de política, mis chiniticos, yo para nada, porque yo no volví a dar voto y no lo voy a volver a dar, creo que nunca. Entonces, yo de eso nunca les dije. Yo creo que, abuelita, tú en ese caso, por ejemplo, has sido muy inteligente porque, y lo que dice Piti es cierto, digamos, es esa capacidad, sobre todo en el entorno en el que creciste y con las historias que nos has contado, por ejemplo, esa capacidad de ser respetuosa con la diferencia y de incluso, pues porque es que lo has sido, o sea, has sido respetuosa
aun cuando hay cosas que tú, ya sea por tus creencias o por o sea, la cultura o por, bueno, tu crianza, no, por así decirlo, no van contigo, pero aún así lo has respetado y has respetado incluso la diferencia de creencias y de credos. Sobre todo, por ejemplo, lo digo desde mi familia. Por ejemplo, mi mamá, digamos, su conversión al cristianismo, al cristianismo, y en mi caso también, o sea, como que al final han habido ciertas, y siempre yo he sentido, a pesar de que tenemos esas diferencias, siempre he sentido ese respeto pues, por lo que yo creo, por lo que yo... Sí, entonces, y me parece que eso también habla mucho de lo inteligente que eres, abuelita, o sea, de esa inteligencia emocional y esa sabiduría también que tienes. Pues sí, porque yo, por ejemplo, pienso, ¿qué tal? Yo diciéndoles, tiene que ser y tiene que ser porque sí, porque es que yo soy así. No, cada uno tiene su manera de pensar, tiene sus propias, así como el cuento, sus propios pensamientos y sus propias ideas, y muy respetables, ¿no? Así como digo yo, como yo exijo que se me respeta a mí lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo digo, pues también yo digo, yo tengo que ser respetuosa para que me respeten. Exacto, abuelita. Es que yo iba a comentar que había un caso como más dramático todavía, pues porque en el caso, por ejemplo, de ustedes, de mi tía Sonia y pues sus hijos, o pues tú, Julián y Fabiancho, y después entonces, como, bueno, ustedes son cristianos, ¿sí? Pero digamos que entre ser cristiano católico o cristiano protestante, pues bueno, o sea, la diferencia, pues hay una diferencia, pero no es tan tan grande como, por ejemplo, ser ateo. Sí. Y yo creo que hubo un caso pues muy sonado, por ejemplo, mi papá de pronto hoy día no, él no se considera ateo, no lo sé, pero él sí se consideró por mucho tiempo ateo. Y yo creo que fue la primera persona en la familia que lo dijo de manera abierta, y yo creo que mi papá nunca fue rechazado por eso, y pues mucho menos por mi abuelita. Entonces yo creo que eso ya de entrada es una cosa muy difícil de digerir en muchas familias, y yo creo que para mi abuelita eso no, pues no fue un gran reto. Pues mi abuelita fue respetuosa con eso. Yo le digo a Pitico que, por ejemplo, en el caso de lo que dice su merced de Marianito, lo que yo digamos que lo que yo se aceptaba, lo que yo sintiera, lo que yo dijera, que por los hermanos, ninguno, yo creo que nadie le protestó, nadie le dijo, usted, ¿por qué es esto? ¿Por qué no hace para este lado? Porque no, porque los hermanos, eso sí, ¿para qué? Aquí digamos que las cosas era lo que yo dije, que algo que yo dijera, pero yo a él nunca le dije, tiene que pensar esto, tiene que pensar lo otro. Me dolió muchísimo porque resulta que esa situación dependió de un curita. Pero bueno, ya las cosas pasaron y yo le dejé las cosas a Dios, porque a mí me sucede eso. Yo le dejo todo en manos de Dios. Él es el que sabe y Él es el que sabe remediar. Pero por ejemplo, los hermanos no, los hermanos yo nunca los he oído por ejemplo, lo que estábamos hablando, ni en política ni en religión, ellos ninguno protesta el uno con el otro, cada uno vive su vida. Y eso es lo que a mí, digamos que eso es lo que a mí me gusta. Y eso fue lo que a ellos les dejé, pues nosotros les dimos muy ejemplo en todo, pero pues digamos a medida de lo que sabíamos, como el cuento, pero nunca le protestaron, nunca les dijimos, ustedes tienen que ser esto, tienen que ser aquello, no. Y los hermanitos y unos con otros, ellos no se meten para nada en ese sentido. Sí, mi chinita, no, nunca le reprocharon, nunca le dijeron, yo tampoco, porque yo reconocí y sinceramente me arriesgo a decirle que el curita hace poquito que murió, y yo le sentía cierta, como, ¿qué le digo yo? ¿Qué le digo? Como cólera, porque sinceramente, viendo las cosas, él fue como el culpable para eso. Pero
pero yo no, Abuelita, no, es cuando tú como dices que el curita fue el culpable, ¿para eso te refieres a que el curita tuvo como incidencia en la determinación del tío Mariano a ser ateo? no, mi chinitico, es que las cosas son que en lo que yo vi, es que, o lo que yo sentí, Ajá. es que ellos, pues, ellos también tienen derecho porque son humanos y tienen sus fallas y todo eso, pero a mí, realmente, mi chinito, él a mí me hizo mucho, mucho daño. Pero yo, cuando él ya estuvo enfermo y todo, yo le dije a mi Diosito, enfermo no supe, sino cuando ya, que él se iba a morir, entonces yo le dije a mi Diosito que yo ya lo perdonaba y que mi Diosito lo perdonara porque me hizo mucho daño, a mí Abuelita, personalmente. y ¿existe la posibilidad que nos cuentes eso un poco más? Como el daño o sea, cuando tú te refieres a, porque no tenía ni idea, o sea, te digo que esto que me estás contando y que viene de lo que nos dice Piti con respecto al tío Mariano, no teníamos ni idea, digamos, de esa historia con ese cura. Entonces te iba a preguntar si puedes y te gustaría contarnos esa historia. Pues la verdad, no sé, pues por lo que no sé cómo piensen o cómo lo que yo sentí o por qué motivo. Ajá. Pero lo que pasó fue, pues, no sé, es que Marianito, el chinito, él la pasaba ya en la iglesia. A nosotros nos había dicho el padrecito que pues que él fuera acólito, y yo dije que no, que eso sí no permitía que fuera, y que ayudara y que todo, y que lo que fuera, pero que acólito no, porque él pues necesitaba estar allá, y él, digamos que descuidaba su estudio. Sí, Yo claro. les digo así. Entonces, no, pero que él fuera y que... Entonces resulta que va para allá, que eso era por política, póngale cuidado. O no por política, no sé, sino que hay un chisme, algo bien bobo. Había un señor Sí. que... Había un señor, el sacristán, y él hablaba así como tartamudito, y entonces... dicen que escribieron en un reclinatorio, una cosa que escribieron, que el señor se llamaba Rubén, pero le decían Rubas. Entonces, es que lo que escribieron fue que en cachiporro, porque en ese tiempo, ya para que me entiendan, los políticos era cachiporro, que eran los liberales, y no sé cómo eran los conservadores, yo no me acuerdo, eran las dos, no había más. Y entonces escribió que había, eso no me consta a mí, ni mucho menos, que en el reclinatorio habían escrito Cachipolo Lubas. Y entonces es por eso, únicamente por eso, mis amorcitos. Pero hubo problema. El padrecito, pues le echaron la culpa al Marianito, y cosa que eso no fue así. Yo tenía conciencia, porque cuando le descubrieron eso, el chinito se había quedado allá en la, sí es cierto, allá a la puerta, había ido con nosotros a misa, pero él se quedó ahí a la entradita, ahí se quedó. Entonces yo tenía conciencia de que él no había sido. Y entonces hubo ahí el escandalito y maluquito y feito y ay, sí es cierto, pero entonces y el chinito inmediatamente, él llegó aquí a la casa, llegó primero que nosotros, porque yo estaba esperando que me iba a confesar. Sí. Entonces fue como el día del Sagrado Corazón, me parece. Bueno, entonces cuando salió el chinito llorando y por el centro de la iglesia, y Prosperina ahí detrás de él, ¿cómo me podía confesarse en sus mercedes queridos si a mí se me metió en la cabeza qué sería, Virgencita Santísima? ¿Sería que se tomó el vino? ¿Sería que se robó las limosnas? Imagínense claro. Ustedes en eso. Yo que iba a poderme concentrar en que era, yo salí, y cuando yo llegué estaba el chinito que lloraba y maldecía y alegaba contra el curita. Yo no le dije, no, señor, su merced, respete. Yo no le dije nada, sino yo le pregunté qué había sido. Y él contó que había sido por esto.
Entonces pues yo no sé, yo sentí, y Diosito me perdone y me juzgue, porque yo soy el único que juzga. Si yo sentí que mejor dicho, había el de juzgar al curita. Y entonces yo así como el cuento, yo le pedí perdón a mi Diosito, que tuviera compasión de él y mío también, porque a mí sí me dio mucha impaciencia. Y el chinito ya le dijo, el chinito sí, pero yo nunca le dije, sea, ¿por qué no? Porque piensa así. Yo fui esa persona, o mejor yo fui o he sido esa persona como tan respetuosa que yo no les cambio su pensamiento y sus cositas que ellos sienten, ellos, así como el cuento, Dios los ayude, porque ¿qué más da? Pues sí, mi chinito. Entonces esa fue la cosa con él. Y eso es muy admirable, abuelita, de parte tuya. Y interesante la historia, porque lo que nos dices entonces es como que hubo como, o sea, culparon al tío Mariano por algo que él no hizo, y entonces No. Y a raíz de eso, el tío Mariano como que tuvo un rechazo también, como se alejó, digamos, de todo lo que tenía que ver con la iglesia y con... Sí, él no volvió, él no, para nada, él no. Y yo nunca le dije, tiene que ir a misa, no, él, como les digo a sus mercedes, yo respeto a cada cual lo que piense, lo que mi Diosito les ayude, porque Diosito está en todo, eso sí pónganle la firma. Si no es él el que está, el que remedia las cosas, ¿quién? Digamos que decía, había una cosita por ahí, como no sé qué, un ejemplo, no sé, de un señor que un señor que tenía mucha plata, tenía muchos bienes, tenía muchas cosas, y él decía algo, decía, y alguien le dijo que si Dios le daba licencia, que si Dios le permitía. Y él dijo, Dios, ¿cuál Dios? Si yo tengo todo, ¿y cuál Dios si yo no lo conozco, yo no lo he visto? Y resulta que esa noche se murió, y entonces se acabó todas las bellezas que todos le decían que con la ayuda de Dios todo quebró primero. Pero ¿qué tipo para qué? Si él no lo necesitaba, él tenía todo y él no lo conocía. Pues sí, es que hay cosas que, pues sí es cierto, hay cosas que son del alma, mi amorcito. Pues sí, tantas cositas que habría para contar que mejor que duramos quién sabe cuánto tiempo y no. No, pero espectacular esa historia, abuelita, de verdad que no... Pues no teníamos, no sabía eso. De hecho, gracias a Piti también por compartirnos esa historia y esa anécdota, porque pues también nos da, o sea, nos muestra o nos deja como en conclusión que la abuelita en medio de, pues ella siempre lo ha reconocido y está claro, o sea, todos nosotros hemos sabido que la abuelita es una mujer estricta, que siempre fue, digamos, exigente con sus hijos y con la crianza y con muchas cosas, pero también que se puede tener esas dos facetas también, digamos, ser exigente y estricta, pero también ser respetuosa en algunos, o sea, con esas cosas. Entonces, y eso me parece un ejemplo maravilloso y una conclusión bonita que sale de esta historia que nos compartieron Piti y la abuelita. También quería preguntar, hablando de las historias, Piti, es la historia que nos estabas contando al principio, cuando tú nos dijiste que fuiste a la casa de la abuelita. Yo pensé que habías vivido más tiempo, o sea, fueron solamente 2 meses, ¿sí? O sea, realmente no fue... Sí, pues, yo creo que fue algo así, no fue más de 2 meses, quizás menos, no sé. No, yo sí no me acuerdo, del tiempo no me acuerdo, no. Pero sí fue cortico, porque mi abuelita al principio también dijo lo de los 15 días y pues yo que me acuerde sí, no fue mucho, es verdad. Eso sí, ahorita más o menos se acuerda. Y entonces, ¿y esos problemas fue como en esa adolescencia? O sea, como cuando tuviste, o sea, porque nos contaste, y discúlpame, tampoco quiero entrar como en detalles, pero sobre todo, digamos, como en la parte tuya, o sea, como que tuviste... no sé, creo que dijiste que era los 18 más o menos, fue que nos... Sí, él tenía exactamente 18 años en ese momento. Entonces, sí. Tal vez fue como en esa etapa de pronto de rebeldía, tal vez, no sé, que hubo como problemas en casa que tú dijiste, me voy de la casa o... No, esa era algo más profundo, yo creo que...
venía más como de un proceso que también lo había mencionado antes, como de que el núcleo familiar se deshizo, ¿sí? Se desmembró. Okay. Por diferentes razones, ¿sí? O sea, como que cada quien tenía su propia problemática. Ajá. Y entonces cada uno le ponía ese pedazo a la sopa, ¿cierto? Sí. Y pues al final quedó algo que pues era muy tóxico para todos. Entonces, pues bueno, la primera pues es que mis padres pues son divorciados. Y luego también pues el crecer de nosotras como hijas, Sandra Patricia, que le mando un saludo, un besito para mis hermanitos. Un saludo. Eso. No, pero bueno, pero con Sandra Patricia, que pues somos las hijas, las dos hijas pues de ese matrimonio. No, digamos que también habían, ¿cómo decirlo? Pues pues nosotros estábamos en ese proceso de crecer y pues nuestros padres, que también eran padres muy jóvenes, o sea, en esa época mi papá tenía la edad que yo tengo hoy día y nosotras ya éramos grandes, entonces fueron padres muy jóvenes, como a los 20 años. Entonces, obvio, pues ahí había un cóctel también hormonal de todo lado, sí, claro. hormonal, todos creciendo, ingenuidad, más encima. inexperiencia. Exacto, y pues por allá también traumas, mejor dicho, todo se combinó para que pues las cosas en ese momento no funcionaran y no se dieran. Pero no, sabes que no fui una niña rebelde, no, o sea, claro, aparte de las pataletas hay que mencionar a la abuelita, pues sí que yo no me acuerdo porque creo que tenía como 4 años, entonces no me acuerdo de eso realmente, pero desde cuando tengo uso de razón, que es más o menos como desde los 6 años, unos 5 y medio, como que los recuerdos son un poco más como de hacer las cosas bien, sí, como un poco que tampoco es totalmente adecuado, sí, como que un niño tenga que siempre hacer las cosas correctas y perfectas, pero un poco creo que así fue mi infancia, ¿no? Y mi adolescencia. Como más procurando de ser juiciosa, hacer las cosas correctamente, sí, como cumplir con tus obligaciones. Sí, ñoña. Bueno, sí. Es otra forma de decirlo, sí. Pero sí, un poco así. Pero entonces, bueno, ya cuando llegué a la universidad, pues sí es verdad que la universidad hace un cambio muy grande en las personas. Sí. Y sobre todo, pues no sé, por ejemplo, quienes estudiamos en universidad pública, yo creo que de pronto lo sentimos más aún. Sí. Bueno, o es diferente quizá, porque en universidad pública como que tú estás expuesto a los problemas del país, como a los de una sociedad, entonces hay gente de todo tipo. Entonces yo entré muy joven a la universidad, entré como a los 15 años, y entonces yo así chiquitica y así, y ñoñita y chiquita y mirando a mis compañeros hacia arriba y entraban conmigo pues hombres que yo creo que ya tenían hijos, de todo, ¿me entiendes? O sea, claro. Había un cóctel social grandísimo, pero también me parecía interesante en el sentido que eran personas tan respetuosas. A mí nadie me dijo nunca nada, nunca me criticaron, nunca me hicieron bullying. Yo, y a pesar de que era alguien que fácilmente podía ser pues objeto maltratado, de bullying, ¿no? Sí. Claro, pues porque era muy chiquita y entonces ya ahí toda ahí, arrugadita y chiquita. Eso de los 15 años, ¿por qué tan, o sea, tú te graduaste muy temprano, o sea, prodigiosa? Me refiero, pues obviamente ya lo sabemos, bueno. es claro, pero... No, pero realmente no tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver más, es como, bueno, pues o sea, en este momento, digamos, ahí haciendo como otra cuña, otro saludo. Debo decir que mi mamá nos inculcó como el ser muy aplicados, muy juiciosos. Entonces nosotros con mi mamá estudiábamos mucho. De hecho, mi mamá fue la persona que nos enseñó a leer. Mi mamá me enseñó a leer.
Y me acuerdo también, siendo más grande, de tener conversaciones casi científicas con ella. Me acuerdo de un día de ella estar comprando unas camisetas en una tienda, y entonces las otras mamás que estaban con ella dijo una, ay, es que dicen que el negro atrae el calor, ¿usted qué piensa? Y la otra le dijo, ay, yo no creo. Y mi mamá les dijo con una propiedad, eso es física, señoras. La primera lección de cuerpo negro, ¿sí? Sí, claro. Claro, un concepto muy, muy simple, pero que mi mamá, siendo ama de casa, lo tuviera, pues era algo admirable. Y también me acuerdo que cuando veía química, ella fue la que me enseñó a hacer enlaces químicos, ¿sí me entiendes? Entonces, como creo que ella fue muy importante, digamos, como en el hecho de ser aplicados o el hecho de como de responder ante el estudio, ¿no? Sí. Sí, ¿y en qué íbamos? Se me olvidó la pregunta. No, sino que te estaba diciendo que, o sea, como me parece impresionante, es como que entraste al mundo de la universidad a los 15 años. Sí, bueno, yo creo entonces te explico por qué. Y entonces llegó un punto en el que como que llegué como a tercero de primaria, y entonces ya sabía pues muchas cosas. Entonces como, bueno, pues cuarto, bueno, saltémoslo. Entonces me mandaron de una vez a quinto, pero no fui la única, lo hicieron con muchos niños, o sea, no fue una excepción, o sea, no es algo así admirable, digamos, pero creo que tenía mucho que ver también con eso de que mi mamá en la casa, como que yo ya veía las tareas en la casa, ¿sí? O sea, yo ya veía lo que iba a ver en la clase el día anterior con mi mamá o algo así. Y bueno, creo que fue bueno y malo, pues bueno en el sentido de que realmente cuarto de primaria no, creo que no me hubiera aportado mucho. Sí, pero claro. No, pero, o sea, es decir, en gran parte, todos esos logros académicos también fue fundamental tu mamá, ¿no? En ese recorrido. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que ahí se juntaron como dos fuerzas, dos fuerzas familiares o dos raíces familiares importantes. Una, entonces, la de los Abril, que definitivamente, o sea, uno se sienta a desayunar y ya hay un debate político o hay un debate sobre la vida o sobre, y con tantas personas, pues es imposible no tener uno así como no ganar información en un debate con la familia. Y ahí quiero hacer un paréntesis también, Abril Sáchica, porque también, digamos, sobre todo ahorita en la historia que nos ha contado la abuelita, vemos que no sé, como ese pensamiento crítico está muy arraigado, sobre todo desde el lado de la abuelita, de la parte sáchica. Sí. Sí, es cierto. Sí. Yo, la abuelita que ha reconocido muchas veces, ¿no? Que mi abuelito era como muy persistente y como muy estudioso. Entonces sí, claro, y también se juntaron dos fuerzas, ¿no? Sí, pues algo así pasó también en este caso, ¿no? Pues porque sí, entonces como esa base de discusión y de los Abril o del Abril Sáchica, pero por otra parte también la familia de mi mamá creo que tenían una sabiduría un poco más popular, pero que también era muy interesante. También recuerdo haber aprendido muchas cosas, por ejemplo, me encanta la salsa y creo que eso viene claramente de la familia de mi mamá. Melómanos, pero de tiempo completo, o sea, y también les gustaba mucho, por ejemplo, el cine, o como me acuerdo de haberme visto todas las películas de Jackie Chan, pero pues por mis tíos. Entonces, y eso no, digamos que eso no venía de la componente Abril Sáchica, ¿no? Entonces, bueno, claro, se juntaron ahí como dos fuerzas interesantes. Sí, claro, que formaron como esa, pues terminó ayudando y contribuyendo a que diera el resultado que ha dado eso en tu vida, sobre todo en la parte pues de los conocimientos, de la cultura, bueno, en fin, que ha sido muy enriquecedora, hay que mencionarlo. Y te iba a preguntar también,
pues hablando del tema de lo de de esas herencias y de esas contribuciones de las familias con respecto a esa, como ese pensamiento crítico nació a partir de la universidad, o sea, como que esa idea como de empezar como a hacer crítica con todo porque eres una mujer muy crítica y eso pues obviamente habla de tu gran conocimiento en todo, pero nació a partir, o sea, nació como en esa universidad, o sea, como tú que nos estabas contando ahorita, como que entraste a ese mundo y cambió muchas cosas, como... Pues bueno, sí, por una parte cuando uno está en particular pues en la nacional, pues está uno muy expuesto a toda esa problemática social y hay debates todo el tiempo. Y bueno, hay un nicho, ¿no? Como de conocimiento político, aparte del académico. Pero yo creo que hay también unos componentes de familia que fueron muy importantes. Yo creo que mi hermana mayor, Sandra Patricia, que yo creo que si hay alguien más crítico que yo, pues es ella. Okay. Y él tiene unos, no sé, como unas maneras, yo me sorprendo mucho de eso cuando hablo con ella, de que es demasiado directa. Yo le doy muchas vueltas al asunto y lo miro por un lado y lo miro por el otro, pero ella no, ella sabe inmediato cómo es la cosa y en 5 palabras lo resume. Y yo creo que mi relación con ella, que siempre ha sido muy estrecha, incluso no mucho más aún cuando éramos niñas, yo creo que fue muy formativa también. Ella también estudiaba en la Nacional, entonces las dos nos íbamos en el bus discutiendo sobre las protestas, sobre qué pensábamos, bueno, y yo creo que eso fue también muy formativo para mí. Ok, o sea que Sandra Patricia también la Mona fue también un referente en esa, pues yo creo que yo creo que la persona más importante en mi vida, yo creo que ha sido Sandra Patricia. Qué lindo. Debo decir. Sí. Sí, hay un saludo también ahí para... Un saludo. Un saludo aquí desde Múnich para Frankfurt. Y para mi sobrina, que no, pues mi sobrina es otra cosa, no, pues es un terremoto, es sensacional hablar con ella y también ver cómo, no, es muy lista, muy sensible también, no, es, claro, y pues viene también de su mamá, pues de mi hermana y de su papá, entonces tiene ahí también otra par de combinación de fuerzas que la hacen una niña realmente maravillosa y muy bella. Sí, ahorita que estaba pensando en lo que nos contaste de lo de la universidad, yo creo que también en esa época, de pronto ahorita, de pronto estoy equivocado, pero me parece que de pronto en esa época era como más, ese cambio era más fuerte, ¿no? O sea, porque ahorita pues hay como un poco más, los medios están un poco más democratizados a través de las redes sociales, de pronto hay como más acceso a información de otros pensamientos, de otras ideas. En cambio, en la época antes era como más difícil porque era como salir de un espacio muy conservador que estaba muy ligado a la familia y llegar como a pues lo que tú dices, como a un mundo donde convergen muchísimos problemas, pensamientos, conocimientos y sí, como que a veces puede ser, no sé, abrumador, claro. Abrumador, exacto, traumático. Claro, claro, en particular, por ejemplo, en mi caso, yo venía de un colegio de religiosas. Por ejemplo. Tremendamente conservador, donde sí que había sentido lo que era el bullying. Entonces, en ese momento, ahí sí que era muy rebelde, ¿sabes? De pronto en el contexto familiar no lo era tanto, pero en el colegio sí que lo era, pero yo a veces me acuerdo y digo, ay, no, pues con razón, pues porque de verdad que era un ambiente muy
sí, muy conservador y donde digamos que las niñas entonces éramos criadas como mujeres que teníamos que salir a cumplir unos roles, entonces era un colegio comercial, entonces te preparas para ser secretaria o en el mejor de los casos contadora. Bueno, entonces como que allá habían unas cosas muy implícitas y también en ese momento sí que eran unas rebeldías que, por ejemplo, yo tenía una pregunta que se le hacía a todo el mundo, a todos los religiosos que conocí durante esa etapa, que era ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿Por qué no pueden ser sacerdotisas? Nunca encontré una respuesta coherente, ¿sí? Y yo creo que, bueno, de pronto aquí, aquí también me voy por otra rama, que esos fueron los inicios de cuestionarme la religión y de decir, bueno, de pronto la religión católica no representa lo que yo pienso. Y quizás la primera pregunta fue esa. Otra que tenía muy arraigada era la de los dogmas. O sea, para mí los dogmas católicos son un poco como, bueno, está bien, o sea, me gusta la vida de Jesucristo, me gusta, o la Virgen, me parece sensacional leer cómo era esa familia, una familia pobre que vivía en unas dificultades, pero creerme los dogmas me cuesta. Y bueno, y ya después en la universidad y con más discusiones ahí ya también decidí que pues no, pues católica no soy. Bueno. A mí me gusta tener de pronto la opinión de la abuelita frente a eso. Abuelita, ¿qué piensas de eso? Sí. Pues, digamos, porque mi abuelita siendo católica, pues, y como que la abuelita tiene las dos cosas, ¿no? Tiene ese pensamiento muy crítico que no lo ha transmitido y lo ha mostrado de muchas maneras, pero también la abuelita es muy creyente, entonces como conviven las dos cosas en una misma persona, en este caso la abuelita. Su merced es crítica. ¿Cómo es? No lo entiendo. Su merced igual es crítica de, digamos, de este tipo de cosas, o qué piensa su merced, digamos, por ejemplo, el hecho que las mujeres no puedan ser sacerdotes. Sacerdotisas. Perdón. Yo oí un cuento, un chiste de pronto, que las mujeres no pueden por chismosas,